Es todo un proceso y que uno ya cuando entra en la adolescencia, ya se va acabando su etapa de niñez, prácticamente es como que uno llega a un punto y uno dice, siente como un llamado. Y yo siento que la música es como que a uno le escoge, no uno escoge a la música. Entonces yo sentí como que ese llamado hacia la música y fue a partir de que estaba terminando mis estudios en el tecnologado en el conservatorio, que siempre le agradezco muchísimo a este profesor, se llama Juan Chañay. Él anteriormente tocaba en la orquesta sinfónica, ya está jubilado, pero gracias a la vocación que él tenía como docente, que en la forma de enseñar, de entregarse a los estudiantes, por eso siempre pienso que la labor de un profesor es sumamente importante en el momento de transmitir cualquier tipo de conocimiento a un estudiante, es de que él hizo como que despertar esa pasión en mí hacia la música y sentí como que ese llamado. Y dije, yo quiero hacer de mi vida la música, quiero dedicarme completamente. Inclusive me acuerdo que el último año de colegio, en el sexto curso, que era anteriormente, ahora sería como el tercero de bachillerato, sería ahora. Yo iba solo una vez al colegio a igualarme y todo y a dar las pruebas, deberes, exámenes, y todo el resto de días, de mañana, tarde y noche, pasaba practicando piano, practicando. Había días que ni me daba cuenta y había estudiado 10, 13 horas diarias, pero tanto yo disfrutaba que para mí eso no era un peso, ni era como que, ay, tantas horas, sino era como que un pez en el agua, estar simplemente haciendo lo que a uno le gusta. Algo muy interesante era que siempre mi mamá se sentaba a veces a escucharme y me decía, toca, quiero escucharte, y se sentaba por horas de escucharme complacida, a pesar de que tocaba una y otra vez lo mismo, ella siempre estaba ahí como que apoyándome, a pesar que ella no era un músico profesional, solo era aficionada a la música, pero sin embargo la forma en que ella me apoyó, pienso que también fue muy importante en estos inicios también. Como artistas no siempre estamos inspirados, también es una cuestión de disciplina, constancia. Hay días que sí amanecemos con toda la inspiración para tocar y todo eso, pero hay otros días que también es una cuestión de disciplina y así es como se va trabajando, se va haciendo la parte musical, la parte técnica, también la parte de las emociones, la parte de que uno va viviendo a medida que va creciendo, a medida que va madurando, también va influyendo muchísimo en la música que uno toca. Hay obras que uno puede tocarla de una forma cuando uno tiene 14 años, 15 años, pero cuando ya avanza en la vida, diferentes cosas, vivencias, amores, desamores que uno pueda vivir, también eso influye muchísimo en la forma en que uno se aproxima hacia la música. Pienso que como músicos, para dedicarse a la profesión tal cual, es que al principio tienes que renunciar muchísimo a lo que es un círculo social, de estar saliendo con amistades todo el tiempo. Hay que dedicarse un buen tiempo, en el principio especialmente, a estudiar muchas horas en el instrumento, tener una fuerte dedicación, renunciar a amistades. Eso era algo que como adolescente, mientras yo estudiaba en el conservatorio, decía, quiero salir con mis amigas, quiero yo también irme en las tardes con ellas salen, y no, tú tienes que ir al conservatorio, estudiar y continuar con lo que tienes que hacer. Entonces, en principio tienes que renunciar por ese lado, a la parte social, para poder dedicarte bien a lo que es tu instrumento.
También, por ejemplo, cuando tuve que salir a realizar el estudio de posgrado en la maestría en Estados Unidos, también igualmente tuve que alejarme de familia por 2 años. También es bastante duro renunciar a la familia, dejar por un tiempo tu cultura, la comida, amigos. Entonces, eso también, acostumbrarte a otros lugares también es fuerte al principio, pero después poco a poco se va haciendo como parte de la vida, de lo que tienes que hacer porque es lo que quieres hacer, lo que decidiste hacer. Y al final no se siente como un sacrificio, sino más se siente como que es parte de la vida que yo escogí y que a la vez la disfruto y que es lo que soy. Cuando tenía 20, 21 años a Chile en un concurso que hubo en ese tiempo, que era un concurso Claudio Rau, eran todos los pianistas latinoamericanos viajaban a este lugar para poder competir y todo esto. Y ahí uno se da cuenta de todos los niveles que hay. Hay pianistas mucho mejor, hay pianistas que no son tan buenos, hay de todos los niveles y eso es lo interesante, como que uno conoce toda la diversidad que existe en el mundo. Pero eso simplemente es como que a uno le da una pauta de uno situarse más bien y de reencontrarse desde su identidad, lo que en realidad, lo que uno es, lo que uno puede llegar a ser y lo que uno quiere ser. Entonces, en realidad, los principios desafíos en ese sentido, cuando uno sale a otro país, uno viaja, es principalmente uno siempre mantener su identidad, uno saber lo que es, uno saber lo que quiere llegar a ser. Por ejemplo, cuando viajé a Shanghái, en China, lo interesante era de que nadie te hablaba en inglés, tampoco en español, y tenías que comunicarte solo por señas con la gente y con el celular agarrando internet por donde había para poder comunicarte. Pero sin embargo, en el evento que estaba ahí, como pianista, nos comunicábamos todos en el mismo idioma porque tocábamos la música. Y eso es lo interesante de la música, que nos permite viajar a todo el mundo y hablar el mismo idioma, a pesar de que estemos en el lugar más recóndito del planeta. Pienso que aquí juega un rol muy importante lo que es el director, porque el director es el de que transmite y el de que mantiene toda la cuestión de la dirección con todos los instrumentistas, los grupos instrumentales y a la vez la comunicación con la solista. A su vez también obviamente es importante que como solista uno se tiene que preparar todo el tiempo necesario desde tiempo anterior. No puedes solamente únicamente llegar e interpretar. Obviamente esto requiere un tiempo previo de preparación, pero sin embargo pienso que aquí con la figura del director que se tiene, se ensambla y se estructura todo esto de los instrumentos, las entradas, la parte donde tiene que hacer la solista, los colores que se pueden ir dibujando a través de la interpretación de la música, los matices, dinámicas y todo eso es a través de la figura del director también. Y obviamente que con la interacción de la solista se hace un increíble trabajo. Cuestión a veces de uno de organizarse, de tiempos, una cuestión también de amar lo que hace y el tiempo sale como sea. Y la cuestión es que a veces no he buscado, simplemente se han dado las oportunidades y simplemente he ido tomando todo lo que la vida, el universo me ha ido ofreciendo, entonces es que gracias a eso he ido realizando todas estas actividades. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado esto de la pedagogía, entonces por eso también seguí un doctorado en educación para mejorar toda esta parte de la enseñanza. Pero también amaba la parte de la interpretación, el piano, entonces busqué también especializarme en este punto. Sí, y lo interesante también de los doctorados, pienso que más allá de un título, pienso que uno tiene que leer muchísimo y a partir de las lecturas y todo este conocimiento que uno adquiere, es como lo que yo decía al principio, se vuelve uno a encontrar a sí mismo.
Uno organiza sus pensamientos, uno organiza su vida, uno adquiere otra visión del mundo, otra visión de las metas. Entonces, en ese sentido, pienso que la educación es cuando en realidad nos enriquece. Esto tiene un sabor agridulce, ¿no? Ya que, por ejemplo, cada año, bueno, el año pasado que abrimos la convocatoria para los estudiantes que quieren ingresar al conservatorio, recibimos solamente de inscripciones de estudiantes como alrededor de 600 chicos. Pero, sin embargo, debido a que es una entidad fiscal y que carece de recursos propios, más que de los que les da el Estado, entonces hay que seleccionar los estudiantes y no se puede recibir a todos. Y eso es algo lamentable porque uno puede ver que hay talento, muchísimo talento en todos los niños que quieren ingresar. Niños que se les ve tristes porque no pudieron ingresar y a veces uno les parte el corazón, pero a la vez también al ser una entidad fiscal uno tiene que acatar diferentes normativas y uno tiene que hacer el proceso. Y bueno, en ese sentido pienso de que el conservatorio, a pesar que no podemos dar cabida a todos los niños que quisiéramos enseñarles y a todos los que quisiéramos que estén, sin embargo, se hace una labor bastante intensa. Por ejemplo, personas de muy escasos recursos que viven en Pacha, que viven en Gualaceo, que viven en Cañar, y desde allá vienen para estudiar en el conservatorio. ¿Por qué? Porque es gratuito. Entonces, así personas de escasos recursos que no pueden costearse clases privadas de música acceden a esta oportunidad. Entonces, eso es algo muy bonito también, el hecho de ver luego familias enteras en donde sus hijos son músicos y luego que están viviendo de la música. Entonces pienso que eso transforma vidas, transforma familias. El conservatorio hace una labor muy importante. Los chicos en vez de pasar ahí afuera en salidas y todo esto, pasan en el conservatorio haciendo música, en ensambles, en grupos, con sus compañeros, recibiendo clases, cantando, leyendo música, tocando un instrumento. Entonces eso en realidad les enriquece muchísimo más a los chicos. Les forma el carácter, la disciplina, la confianza, la autoestima, como para ser capaz de pasar y tocar un instrumento frente al público, de creer en ellos mismos, en sus capacidades. Entonces pienso que hace una labor muy importante que la educación regular no hace porque no tiene ese espacio. Que el Estado debería proveer de mayores recursos económicos para el conservatorio, porque de esta manera, por ejemplo, se podría construir un edificio más, se daría también mayores docentes, se podría también implementar, recibir más estudiantes. Entonces, en ese sentido, pienso que también depende mucho de una responsabilidad de parte del Estado. Hay muchas personas que van al conservatorio porque no pueden pagarse estudios privados. Entonces, en este sentido, hay que ser muy conscientes también de que también para estudiar un instrumento musical hay que gastar en un instrumento. Y todo mínimo está a partir de unos $1,000 para arriba de un instrumento medio normal para que un estudiante pueda cursar sus estudios. Todo músico, por más de que ya tenga 20, 30 años en la profesión, igual lo sigue teniendo, es parte de estar vivo. Porque si no sintiera es de que estoy muerta y más bien como que aquí ya se acabó toda mi emoción. Entonces más bien es algo muy interesante porque es así como que todo el cuerpo, la mente se empieza a preparar para ese día. Y lo interesante es de que ese día es como que ya a partir de la experiencia es de que esos nervios no constituyen como algo negativo, sino más bien algo positivo, porque permiten como que llegar a un punto de concentración mayor al que usualmente se tiene. La adrenalina del músico sube completamente, lo que permite incluso tener una experiencia indescriptible, más bien muy diferente a la que se realiza en un cuarto de estudio diario.
depende mucho también de la preparación. Obviamente, mientras más preparado esté el instrumentista, va a poder controlar de mejor manera también sus nervios en el momento del escenario, qué tan confiado se sienta, también cómo está atravesando su vida emocional, tantas cosas que interfieren en ese momento. Pero sin embargo, pienso que es una cuestión que necesitamos tener nervios antes de pasar al escenario, y es algo bueno. Ahora, eso hay que utilizarle de una forma positiva, de manera que nos permita eso, más bien potenciar nuestra interpretación, de una manera que conecte con lo que queremos hacer y con lo que queremos transmitir. Las mujeres compositoras pues habían sido relegadas a un segundo plano, y eso obviamente nos hablan los hechos históricos, como Clara Schumann, todas esas obras hermosísimas que tiene y que no han sido tan conocidas hasta en la actualidad, pero sin embargo las de su esposo Robert Schumann son muy conocidas. También tenemos el caso de la hermana de Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, que también compuso muchísimas obras muy hermosas, pero sin embargo, debido a que durante la época pues la figura de una mujer no era bien visto como una compositora, como una creadora, pues era relegada a un segundo plano. Ahora, en ese sentido, obviamente también en Ecuador, a partir de los años de 1970, cuando empiezan también a este surgimiento de los conservatorios, ya como una formación académica que sobrecía pues a la gente, nosotros prácticamente, las mujeres también tuvieron un rol muy importante también dentro de ahí, pero sin embargo que debido a la sociedad y debido a que siempre el hombre continuaba manteniendo su rol protagónico como músico, se quedó relegada muchas veces unas obras hermosísimas de compositoras mujeres. Entonces desde ahí que, por ejemplo, nació mi idea de hacer una investigación de una compositora ecuatoriana que es Inés Gijón. Investigué las obras, busqué, las interpreté, y con recursos propios es que me dediqué para grabación, difundirlas, ponerlas en todas las plataformas digitales, porque eran obras hermosísimas y que inclusive estas obras yo las llevé a Francia a ser interpretadas en conciertos, lo cual a la gente les encantaba y quedaban maravilladas. Entonces, en realidad, pienso que tenemos una riqueza cultural inmensa, y de compositoras mujeres aún más, porque en realidad el momento en que usted las escucha, las interpreta, son en realidad bellezas, pero la cuestión que aquí ha pasado es una cuestión de difusión y un poco más de tener ese sentido de conciencia hacia también como esa sororidad que hablan de género, y que uno como mujer también como diga, existieron otras compositoras mujeres, también quiero interpretar eso, y también difundir ese repertorio. Y aún más siendo repertorio ecuatoriano. También a partir de eso también nació este proyecto también como de Siluetas de mi raza, que es en donde interpreté todas las obras para piano de Corsino Durán, que también hice una investigación, encontré muchas de las obras de él que no había registro de grabaciones de él, de la música. Entonces lo que realicé fue realizar unas grabaciones igual con recursos propios para poder dar a conocer al público y difundir este repertorio. Y la verdad es de que cuando uno lo hace en realidad algo de corazón y algo bien intencionado, pienso que la vida como que le devuelve algo a lo bien. Porque en realidad gracias a eso es que, por ejemplo, me he recibido diversas invitaciones para tocar en Estados Unidos, para tocar en México, todo este tipo de repertorio ecuatoriano que nosotros tenemos y no representa, y que en realidad no ha sido explorado como debería. Y yo pienso que también ese es como el llamado para todos los intérpretes, como tratar de ver qué es lo que tenemos aquí en casa, en Ecuador y todo eso, y rescatar eso un poco más, porque eso también constituye nuestra identidad, lo que nosotros somos. Inclusive eso es lo que a la gente le encanta más afuera. Yo me acuerdo que acababa de tocar las obras
y me decían, ¿dónde puedo conseguir esa partitura? O sea, y me preguntaban, y la gente más bien se interesaba muchísimo por nuestra música. Entonces, en ese sentido, pienso que es importante rescatar primero lo nuestro. Como rectora del Conservatorio José María Rodríguez es que he implementado varios proyectos que hemos desarrollado con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y lo más bonito de este año, en realidad, el año que pasó, 2023-2024, que hicimos en realidad fue que fusionamos lo que fue la música clásica con la música popular ecuatoriana. Invitamos a una artista de renombre como Paulina Tamayo, se realizaron arreglos de nuestra música ecuatoriana para la Orquesta Sinfónica, en donde jóvenes de 13, 14 años, 15 años tocaban nuestra música. Y fue algo tan bonito porque a veces en las nuevas generaciones les cuesta mucho como reconocer ese valor de nuestra música ecuatoriana. Pero sin embargo, con este proyecto, los estudiantes tocaron esta música, estuvieron acompañados de una artista muy famosa, como es Paulina Tamayo, y a la vez esto fue como un show que llenó todo el Teatro de la Casa de la Cultura con 1.200 personas. Pienso que esa es la labor que uno como tiene como autoridades, más allá es como que dirigir, apoyar a todo el equipo docente en los proyectos que tiene para poder impulsar a la juventud, a las nuevas generaciones, que a fin de cuentas son los que quienes se quedarán después ahí mismo en el conservatorio como las futuras autoridades, profesores y todo eso.